Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra serie El inmigrante ante una corte de inmigración. Hoy vamos a hablar acerca de la primera audiencia de inmigración que se conoce como la audiencia preliminar, en inglés se llama un master hearing. ¿Qué pasa en esta primera audiencia? Lo primero que usted debe saber es que, número uno, debe ir. Nuevamente, usted debe ir a la corte porque si usted no comparece, el juez va a ordenar su deportación en ausencia. Segundo, esta es una audiencia en la que van a haber muchas personas, es decir, van a haber muchas personas como usted que están teniendo su primera audiencia. El juez normalmente lo que hace es que le lee los derechos a todos en conjunto, es decir, les va a explicar que en esa audiencia usted tiene derecho a tener un abogado que lo represente, pero que usted debe pagar por ese abogado y que el gobierno no lo va a hacer. Usted tiene derecho a revisar los documentos acusatorios y tiene derecho a revisar la evidencia que el Estado presente en contra suya, que usted tiene derecho a presentar una defensa para evitar su deportación y que es sumamente importante que usted comparezca a sus audiencias y que mantenga su dirección actualizada. Después de que el juez termina de leerle sus derechos y dar las advertencias, el juez va a llamar a cada persona que está ahí presente. Va a llamar caso a caso. Entonces supongamos que lo llaman a usted. ¿Qué va a pasar? El juez va a tener este documento del que hablamos, que se llama el Notice to Appear. En este documento, el gobierno está alegando estas 4 cosas, por las cuales le está pidiendo al juez que ordene su deportación. Entonces el juez va a preguntar, mire, ¿usted es ciudadano o no es ciudadano de los Estados Unidos? Usted debe contestar, no, no soy ciudadano. ¿Usted es nativo de Colombia, México, Venezuela? Sí, yo soy de Venezuela o sí, yo soy de Colombia. ¿Usted ingresó por la frontera en esta fecha que el gobierno está diciendo? Sí, juez, yo ingresé por la frontera en esa fecha. ¿Es cierto que usted no fue inspeccionado por un oficial antes de ingresar? Sí, juez, eso es correcto. Si usted admite los hechos, ¿qué es lo que se debe hacer a menos que lo que digan estos hechos esté incorrecto? Por ejemplo, que usted sea de Cuba y colocaron que usted era de México. Pues en ese caso usted va a decir, si el juez le dice, ¿usted es ciudadano de México? No, juez, yo no soy ciudadano de México, yo soy ciudadano de Cuba. Entonces, en ese caso, usted no está admitiendo ese hecho, sino que está pidiendo que se corrija el documento. Ahora, después de que usted hace las admisiones de los hechos, lo que va a suceder es que el juez le va a preguntar cuál es su remedio para evitar que él lo deporte. En inmigración hay múltiples remedios. Sin embargo, para una persona que recién está cruzando la frontera de manera irregular, el remedio que tiene a la mano es solicitar un asilo. Es decir, es explicarle al juez, mire juez, yo tengo miedo de regresar a mi país. Por tanto, estoy solicitando un asilo y fue la razón que me hizo cruzar la frontera de manera irregular. Así que en ese momento usted levanta el asilo como defensa. Cuando usted comparece con un abogado, normalmente el juez lo que le pregunta es su nombre y luego le pregunta si el abogado que está con usted tiene autorización para hablar en nombre suyo. Y el abogado va a proceder a hacer las admisiones de los hechos y a explicarle al juez cuál es el remedio que tiene para evitar su deportación. Si, por ejemplo, usted dijo, yo voy a pedir un asilo, entonces el juez debería ver que el formulario de asilo ya está sometido en la corte. Si no está sometido el formulario de asilo, el juez le va a dar un término para que usted someta el asilo a la corte. Ese término puede ser 30 días, 60 días, depende de cada juez y también depende de si, por ejemplo, el término de un año se le vence a usted en 2 semanas, pues el juez le va a dar menos de 2 semanas para que usted someta el asilo. Ahora, supongamos que ya su abogado sometió su asilo, entonces el juez va a ver que el asilo ya está sometido en corte. En ese caso, el juez va a proceder a dar 2 fechas muy importantes. La primera fecha es la fecha límite para someter la evidencia en su caso. ¿Por qué esta parte es importante? Muchas personas someten la aplicación de asilo junto con toda la evidencia. Esto es algo que procesalmente no debería hacerse, porque usted le está entregando al gobierno con anticipación toda la evidencia en su caso. Así que únicamente uno debe someter es la aplicación de asilo, nada más. El juez siempre determina cuál es esa fecha límite para someter la evidencia. Por las reglas de inmigración o por las reglas del manual de inmigración, normalmente es 15 días antes de la última audiencia. Pero algunos jueces prefieren dar 30 días o dar 10 días o dar 60 días. Así que es muy importante que usted escuche cuándo fue que el juez dijo que debía someter su evidencia.
La segunda fecha importante que el juez va a dar es esa fecha de su última audiencia, es decir, la corte de mérito, la corte donde el juez va a escuchar su testimonio. El juez va a decir, por ejemplo, su corte de mérito ha sido programada para el 1 de diciembre del 2024 a tal hora, a las 8:30 de la mañana. Si usted está solo en corte, se supone que el juez le imprima un documento que es su cita para la siguiente corte. Si usted va con su abogado, es el abogado quien va a recibir esa cita para la siguiente audiencia. Más adelante vamos a hablar de qué es lo que va a pasar en esa audiencia de mérito. Otra cosa importante que va a suceder en esa audiencia es que el juez le va a decir que usted tiene la obligación de solicitar biométricos. Los biométricos es un proceso en el que se envía a Nebraska, a USCIS, a la oficina de USCIS en Nebraska, un documento para que ellos le den una cita para que vaya a una oficina de UCIS y se tome las huellas. Lo otro que el juez le va a decir que es sumamente importante que usted mantenga actualizada su dirección y que si usted se muda debe cambiar su dirección en la Corte de Inmigración dentro de los siguientes 5 días después a que haya mudado su residencia. Así que después de ahí el juez simplemente va a decir que terminó la audiencia y ya está. Esta es una audiencia que dura normalmente 10 minutos. Si usted va con abogado, es su abogado quien va a hablar, usted solo va a decir su nombre. Si usted va a su primera audiencia y usted va sin abogado, muchos jueces prefieren darle un tiempo adicional para que usted comparezca con un abogado. Entonces usted va a su primera audiencia y el juez le va a decir, mire, yo le voy a dar tiempo adicional para que usted regrese y podamos celebrar su audiencia, pero con un abogado. Y le va a dar una nueva fecha de corte preliminar. ¿Está bien? Normalmente los jueces dan entre 30 a 90 días para que usted regrese a la corte con un abogado. Eso es todo lo que va a suceder en su primera audiencia preliminar. Gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos. Espero que esté siendo de utilidad para ustedes. En nuestro próximo video vamos a hablar acerca del formulario de asilo, cómo se llena, cómo se somete a la corte y posteriormente seguiremos hablando de lo que se va a suceder en esa audiencia de mérito. Gracias.